Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Buenos días, maestro. profesor. ¿Qué tal? Buenos días Buenos chicos, días, por favor. profesor. Buenos días jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. A ver chicos, habiendo pasado ya los 10 minutos de tolerancia, vamos a dar inicio con la clase. El tema que vamos a tratar el día de hoy es peso equivalente. ¿Ok? Como sabrán ustedes, vamos a hacer también un pequeño repaso sobre el tema de la semana pasada, que fue reacciones químicas. Vamos a ver algunos detalles que ya habíamos planteado. Y un problema más que habíamos quedado en hacer, que era el problema número 25, me parece, de la separata, para utilizar el método aritmético, ¿no? Y poder explicar a más detalle. Ya habíamos hecho un problema, me parece, con este tipo de método, pero vamos a trabajar el último problema, me parece 25, también con este método, ¿ok? Listo. Tenemos planteado ya que el tema de hoy es peso equivalente. En realidad es un tema relativamente corto, ¿ok? Son solamente unas cuantas fórmulas, no es muy complicado. Así que vamos a ver un poco de reacciones químicas. Esta parte ya la habíamos visto como el repaso propio de esa semana, ¿no? Donde había planteado todo la importancia de lo que es la configuración, la familia, los electrones de valencia, ¿no? Para poder determinar los enlaces, ya que este es el punto importante dentro de las reacciones químicas, porque una reacción química es un proceso donde se va a crear y se va a destruir justamente los enlaces. ¿Y cómo yo sé cuántos enlaces tiene un átomo? ¿Cómo yo sé qué afinidad presenta un átomo con otro átomo? Depende mucho de la familia, depende mucho de qué tipo de átomo eres, la configuración electrónica tuya, ¿no? Cuántos electrones tienes en total, que está muy relacionado o es relativo a la cantidad de protones, y esos protones tienen que ver con lo que viene a ser la propiedad del átomo o del propio elemento. ¿Ok? Listo. Habíamos definido que una reacción química básicamente es eso, pues, ¿no? Romper y crear enlaces. Muchas veces hay moléculas que se unen a otras moléculas en las cuales cada uno de sus elementos son más afines con el elemento de la otra molécula, por lo cual suelen reorganizarse. ¿Ok? ¿Y de qué o cuál es el factor o los factores que influyen en eso? Principalmente es la afinidad que tenga cada átomo con otro, dependiendo de su valencia o electrones de valencia. ¿Ok? En pocas palabras, de su carga, más que todo. Y también influye un poco lo que es el peso del átomo, la masa total del átomo. Si eres muy pesado, ¿ok? Tiendes a tener una carga negativa, por lo cual tiendes a buscar a alguien que sea más ligero de carga positiva o cargas opuestas. ¿Está quedando claro hasta ahí? Chicos, ¿todo bien hasta ahí? Esto ya lo hemos visto antes, ¿ok? Listo. Habíamos definido algunos conceptos, algunos, digamos, parámetros que tenemos que tener claro, como por ejemplo la simbología, pues, ¿no? La simbología de un gas, que se representa con G, la simbología de un líquido, que se representa con L, la simbología de un sólido, que se representa con un S, y la simbología de una disolución acuosa o también ácido, en pocas palabras, que viene a estar representada con una AC, pues, ¿no? Habíamos definido también los números que suelen acompañar a estas moléculas, ¿no? El número mayor, el número grande que está en la parte delantera de cada elemento o molécula. ¿Cómo se llamaba o qué nombre recibía? A ver, señores, ayúdenme. ¿Cómo se llamaban los números grandes que acompañaban a estas moléculas? A ver, chicos, ¿cómo se le llamaba? ¿Cuál era el nombre? A ver, los números grandes. Coeficiente. Coeficientes, perfecto. ¿Y cómo se llamaban a los números pequeños que se encontraban ahí? En la letra, en el lado opuesto, mejor dicho, en el lado derecho, en la parte inferior. ¿Cómo se le llamaba? Subíndice. Subíndices, perfecto, muy bien, subíndices. ¿Y qué me indicaba o qué significaban los subíndices? ¿Qué me indicaban de la molécula? A ver, ¿qué me indica el 2, el B2? A ver, ¿qué me indica el B2? A ver, jovencitos.
¿Qué me indica el B2 subíndice 2? A ver, chicos, ¿han estado repasando? ¿Han estado viendo esos detalles? No, No, bueno, la sinceridad ante todo. Chicos, cada semana se supone que ustedes tienen esto, por algo hago el repaso. No se trata solamente de semana en semana. Se trata de que en tus tiempos libres repases, vuelvas a ver los videos. Es por eso que se graba. ¿Veis? Se graban los videos porque tienes que repasar, tienes que volver a verlos. Sobre todo en los cursos de ciencia que suelen ser temas un poquito complejos y complicados o dejados de lado por la mayoría de personas, pues, ¿no? Siendo sincero, las ciencias, química, física, biología, se suele dejar de lado porque no nos gustan, ¿no? No, digamos que no es muy de mucho gusto para la mayoría de personas, ¿no? Por favor, traten de repasar porque estos datos son muy puntuales y tienes que tenerlos en mente siempre, ¿ok? Y se te va a olvidar. Los, los subíndices, este 2 de aquí abajo, después de las moléculas, representan cuántos elementos tiene, ¿ok? Cuántos elementos está compuesto esa molécula. ¿Y qué significaba el coeficiente, el número 2 de adelante? A ver. ¿Qué significa, chicos, el 2 de adelante? El 2 más grande. A ver. A ver, chicos. ¿Saben o no? ¿O no recuerdan? no A ver, recuerdo, profesor. ¿algún hombrecito, caballero? Ya, chicos, ese detalle, por favor, voy a verlo con la señorita Belú, ¿ok? Eso ya corresponde parte de ustedes. Yo no puedo estar con cada uno de ustedes poniéndole una pistola en la cabeza para que repasen. ¿Por qué? Porque se ve, pues, se ve que no están repasando, ¿ok? Las clases son semana a semana, ¿ok? Y normalmente avanzamos y por eso hago un repaso. Mira que haciendo el repaso aún así no estás recordando. ¿Eso por qué? Porque quizás estás tomando atención ahorita, pero después tú no estás repasando. ¿Ok? No sé si resolverán los problemas o le darán una chequeada a la diapositiva luego, no lo sé. ¿Ok? Se le está dando incluso la capacidad de tomarle captura a las pantallas. Está bien para que puedan estudiar, puedan repasar, pero no lo están haciendo, parece. Chicos, por favor, pónganle más entusiasmo, más ímpetu en esa parte. ¿Ok? A ver, nuevamente, entonces, parece que no recuerdan nada, así que tengo que explicarlo desde cero. Los subíndices me indican cuántos átomos de un determinado elemento que forma la molécula están en esa justamente molécula. ¿Ok? Es decir, que yo, por ejemplo, puedo tener, como en esta molécula que ves aquí, ¿no? Perdón, como esta molécula que tú ves aquí. ¿Qué molécula es? A ver, chicos, ¿qué molécula es? H2O, Muy bien, el agua. Ya, el agua, claro. Muy bien. Esta molécula de agua va a tener dos átomos ¿de qué? Hidrógeno. De hidrógeno. Perfecto, ¿no? Dos átomos de hidrógeno. Entonces, esta molécula de agua tiene dos hidrógenos. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Sí, Sí. profe. Listo. Bien. Pero también tiene, aquí cuando no se coloca nada, significaba que había uno, ¿correcto? ¿Qué es lo que Claro. tiene?
un Oxígeno. 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 Un oxígeno. ¿Listo? O sea, aquí hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Cuando hable solamente de una molécula. Pero adelante puedo observar que hay un coeficiente, que es justamente eso, me indica el número de moléculas, que me dice que no hay una sola, sino hay 2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con cada uno de los elementos? Se multiplica. Muy bien, por lo tanto, en realidad, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. ¿Y cuántos oxígenos tengo? Dos. 2. 2. Ese es el total. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, muy bien. Y esto de acá es muy importante saber, porque justamente gracias a eso yo puedo saber si la ecuación está balanceada. Y a nivel práctico yo debo saber balancear. Si veo que hay 4 hidrógenos por un lado, por el lado izquierdo, se supone que también debe haber 4 hidrógenos por el otro lado, el lado derecho. Para poder equilibrarlo yo debo balancear. Y justamente eso es lo que vamos a ver dentro de un momento en lo que viene a ser balanceo, pues, ¿no? Por método aritmético. ¿Queda claro? ¿Todo bien hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Listo. Por favor, te estoy dando la tarea de que repases. ¿Está bien? Estamos viendo esto ya más de 2 veces. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Las evidencias creo que ya lo habíamos planteado, esto es full teoría. Son 4, ¿no? Cambio de color, liberación de energía, puede ser calor o luz, desprendimiento de un gas y formación de precipitados, ¿ok? O sea, algo que esté, digamos, algún sólido que caiga, que empiece a caer como especie de basurilla o trazas. ¿Está bien? Primero, cambio de color. Segundo, ¿producción de qué? ¿Qué se produce en toda reacción química? Energía. Energía, ¿no? Que puede ser luz o calor. Luego, desprendimiento de un gas. Y luego, un precipitado, ¿no? Un precipitado, ¿no? Digamos, una sustancia sólida que suele caer. Cambios físicos, cambios químicos, habíamos notado la diferencia, ¿no? Un cambio físico es un cambio que no altera en sí la naturaleza de la materia, solamente quizás su estructura externa o quizás alguna cantidad de sustancia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de cambios de estado, como por ejemplo derretir un hielo, ¿no? Cuando tú derrites el hielo se convierte en líquido, pero sigue siendo agua. Los dos están hechos de agua, tanto líquido como sólido está hecho de agua, así que básicamente no se ha alterado la naturaleza de esa materia. Es un cambio físico. O por ejemplo, cuando agarras un pedazo de papel y lo cortas. Ese acto de cortar no está alterando la materia en sí, solamente la cantidad de sustancia. Ahora ya no tengo uno entero, sino tengo la mitad, pero sigue siendo del mismo material, sigue siendo papel. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. A diferencia de un cambio químico, que ahí sí sucede una reacción totalmente eh, transmutable, pues, ¿no? Es decir, que ahí sí cambia toda la naturaleza de la materia. Por ejemplo, cuando ponemos un pedazo de papel, ahora le prendemos fuego. En este caso, el papel se va a convertir en algo totalmente distinto, en cenizas. Ya no es lo que era antes, ¿ok? Y difícilmente va a regresar a lo que era en un principio. Esto hemos detallado también esto de acá, justamente, los tipos de reacciones, ¿no? Tanto químicas como físicas, como puedes ver ahí. Algunas suceden cambios de colores, como en la cocción de la comida, ¿no? La comida cambia de color cuando la cocinas. Otras no, por ejemplo, la evaporación del agua, la ebullición, el movimiento, por ejemplo, el movimiento pendular también es un tipo de fenómeno físico, entre otros. Y básicamente las reacciones químicas se explican mediante los choques, ¿no? Mediante los golpes, interacciones que hay, que suceden en todo tipo de conexiones de moléculas o elementos con sus enlaces, ¿no?
Y todo se debía a la afinidad, pues, ¿no? Te había comentado yo, por ejemplo, aquí, que a veces existen parejas de elementos que forman una molécula, pero a veces intercede un tercer elemento, ¿no? Un elemento más afín a uno de los elementos de acá, de la molécula ya creada, por lo cual forman una nueva molécula, ¿y cómo se queda el elemento anterior? ¿Cómo se quedaba? Solo. Solo. Listo, ¿no? Muy bien, perfecto. Cambios físicos, cambios químicos, habíamos detallado alguna lista, un listado de algunos de ellos como ejemplos para que puedas tenerlo ahí presente. Este es el postulado más importante dentro de este tema. ¿Qué es lo que indica? Justamente eso apoya a la ecuación o al balanceo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la preposición completa? Dada por Antonio Lavoisier. ¿Qué nos indica? La Materia ni se crea ni se destruye, Razona- solamente se se forma. crea ni se destruye. La materia no se crea ni se destruye, solamente Se transforma. Se se transforma. transforma. Eso significa que si tú tienes una cierta cantidad de materia en los llamados reactivos, que son los que van a reaccionar, debes tener la misma cantidad de elementos en el lado de los productos, ¿ok? Es decir, que no puede desaparecer. Por algún lado se tiene que haber ido. Puede ser en un gas, como el CO2, cuando se produce digamos, un quemado de algo, o puede ser de una u otra manera, pero no puede simplemente desaparecer, tiene que estar en algún lado. Y eso se tiene que también colocar dentro de la reacción, ¿no? Como para que exista el balanceo correcto. Si tienes 5 carbonos por el lado izquierdo, debe haber 5 carbonos de una u otra manera, deben estar ahí dentro de los productos también. No puede simplemente desaparecer. ¿Queda claro, chicos? Sí. Listo. Dentro de los métodos utilizados digamos, para poder calcular lo que son los coeficientes, que es básicamente lo que se debe determinar como cantidades, tenemos tres: el método del tanteo, el método algebraico y el método redox. La semana pasada creo que había mostrado cómo es que el método redox a veces es insuficiente, ¿no? Muchas veces el método redox se puede calcular, ¿no? Determinando la cantidad de electrones que se ganan o pierden, pero el detalle estaba que muchas veces, a pesar de que lo hagas bien, de que utilices el método correctamente, no te sale el resultado y empiezas a tener que tantear, ¿ok? Es decir que es un tiempo perdido muy largo, casi innecesario, se podría decir, que en realidad no te lleva a nada, no te lleva a ningún resultado. Y que tienes que volver a hacer el tanteo, y ahora con números más grandes, lo cual puede ser más complejo, muy complicado para ciertas personas, ¿no? Ahora, yo te había recomendado dos métodos. Bueno, un método, el método básico, ¿cuál es? ¿Cuál es el método básico que debemos utilizar siempre? Tanteo. El tanteo. Bueno, el método del tanteo es el método típico, el método básico, el método por el cual nosotros vamos a tratar de equilibrar al ojo, como se diría, ¿no? Al ojo, de un lado a otro, ¿no? Empiezo por los reactivos, luego los productos, luego si veo que se ha modificado algo en cuanto a los elementos, sin querer quizás, ¿no? Como efecto secundario, me voy nuevamente al reactivo y lo vuelvo a balancear una y otra vez. Voy de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y derecha a izquierda nuevamente hasta lograr equilibrarlo. ¿Ok? Siempre había un orden. ¿Cuál era ese orden? Que teníamos que evaluarlo, digamos así. ¿Cuál era? Primero, ¿qué analizaba? Los. Tanteo. Ya listo, pero ¿cuál era el orden que seguía este tanteo? Primero los metales, muy bien. Luego los No metales, luego los Oxígenos. hidrógeno. hidrógenos y por último Oxígeno. los Oxígeno. oxígenos. Perfecto, los oxígenos. Muy bien. Ese era el orden en el cual yo primero voy a empezar a tantear, pues, ¿no? Primero veo si hay metales, balanceo los metales. Luego veo si hay no metales, balanceo los no metales. Luego veo si hay hidrógenos, balanceo los hidrógenos y por último el oxígeno. Claro está que conforme yo avance quizás pueda modificar sin querer a otro elemento.
Entonces también tienes que volver, ¿no? Una y otra vez izquierda, derecha, como te vuelvo a decir. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Además, el método de tanteo también me servía para algo. Para repasar o verificar a los otros métodos, ¿ok? Muchas veces puedes realizar el método Redox, el método algebraico, pero para estar seguro de tu respuesta, tú puedes utilizar después, al final, el método del tanteo, ¿no? Para poder verificar nuevamente la respuesta, si es que por ahí quizás te hayas equivocado. Si dudas de tu respuesta, puedes utilizar el método del tanteo para verificar. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que viene a ser el ejercicio que había dejado pendiente para poder evaluar el método de algebraico. Vamos a borrar esta parte. La parte teórica también ya la habíamos visto, ¿no? Recordarán, existe lo que es adición. ¿Cuándo se le dice adición? Cuando voy a crear a partir de dos. Uno solo, ¿cierto? Y el otro, el opuesto a este es el segundo, no, este no se va a dejar, es otro, ¿eh? Y el opuesto a este que viene a ser la descomposición, ¿ok? La descomposición, que a partir de uno, ¿qué voy a crear? 2. Voy a crear dos, perfecto, voy a crear dos, muy bien, listo. Y el otro par, la otra pareja, se llamaba desplazamiento o sustitución simple, ¿ok? ¿Cuándo era ese tipo? ¿Cómo se representaban las fórmulas? A ver. Iguales. Ya, pero ¿Iguales? ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? A ver, señorito. Cuando el Brian se iba con la ahorita, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí. O sea, tú ibas con tu señorita enamorada, ¿no? Tú ibas con la señorita enamorada y aparecía un tercero, ¿cierto? Y ese Brian, como dices tú. Y el Brian al final se terminaba llevando a tu señorita enamorada y tú, como siempre, te Solo. quedabas solo, solito, solín. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Cierto esto? La ecuación, ¿no es cierto? Lo de tuyo. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Listo. Muy bien. Ahora, la doble sustitución es como dirían algo más moderno, pues, ¿no? Ahora ya nadie se deja, como dice. Tú vas con tu pareja. El Brian también lleva a su pareja, la Kimberly. Y tu pareja se termina yendo con el Brian. Pero tú no te quedas atrás, sino que también te vas con ellos, ¿no? Y felices los cuatro, como dice. ¿Cierto? Lo justo, profe. Muy bien, perfecto. Ahora, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando veas ese tipo de moléculas, digamos a simple vista, no sabes qué es, ¿no? Porque son tantas letras que es un poco confuso. Así que tienes que tratar de darle sentido. ¿Está bien? Tú ves personas, pero son iguales, entonces no es adición ni es descomposición. Son iguales, hay dos cada uno, dos, dos. Entonces, ¿qué puede haber? Tienes que ser bien observador, ver qué elementos están cambiando, intercambiándose, quizás por ahí haya algo, ¿ok? En realidad no es muy complicado porque son cuatro nada más, pues, ¿no? Cuatro los básicos, claro está, ¿no? Cuatro los básicos. Adición, descomposición, que son muy diferentes, ¿no? Y lo que es sustitución y doble sustitución, ¿ok? Tienes que tratar de recordar estas partes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, profe. Ningún problema. Muy bien, ¿no? Y ya luego vienen los secundarios, ¿no? Otro tipo de reacciones según otro tipo de criterios, ¿ok? Por ejemplo, tenemos según la energía o según lo que se produce como combustión. Tenemos combustión completa, combustión incompleta. ¿Qué diferencia había entre combustión completa e incompleta? Bueno, chicos, ¿qué diferencia había entre combustión completa e incompleta? Que la completa tenía todo. Ya, pero ¿qué es todo, pues?
A ver, se dice combustión completa porque tiene mucha afinidad con ¿qué? El oxígeno. Con el oxígeno, ¿ok? Es muy afín al oxígeno y produce esto. ¿Qué es eso? CO2. Dióxido de carbono, ¿ok? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce cuando una molécula, un hidrocarburo o digamos un combustible es muy afín al oxígeno, ¿ok? Y su fuego suele ser Azul. azul, ¿ok? Con la base verde, ¿ok? El fuego es azul. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el gas de cocina, el propano, ¿cierto? ¿Cómo es el fuego del gas de cocina? ¿Es? No, amarillo. Es azul. Es azul. Azul. Es azul, señores. Bueno, los actuales, pues, no estamos hablando del gas actual. Pero antes utilizábamos, antes pues quizás había lo que era el querosene, ¿no? Recuerda quizás el querosene, algunos, de los mayores, ¿no? Recuerden el querosene. Aquí en este caso es una combustión incompleta. Aquí hay poca afinidad con el oxígeno y el fuego o la llama Amarillo. es amarilla, ¿no? Y tiende a producir, ¿qué cosa? Ya no dióxido, sino, Claro. ¿qué es esto? CO. CO2. No, no, no. CO no es igual a CO2. CO2 es dióxido de carbono. CO, Oxígeno. monóxido. Monóxido de carbono. Claro, estamos hablando de uno solo, monóxido. El otro era di porque habían dos oxígenos. Este es mono porque hay solo uno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Listo. Monóxido de carbono. Entonces, pues ahora hay diferencias. Completa es fuego azul. Incompleta es fuego amarillo. Completa te produce CO2. Incompleta te produce CO. Son bueno, son dos diferencias en realidad, ¿no? Que cada uno aparte tiene dos, digamos, opuestos. ¿Queda claro? ¿Sí, no, chicos? Sí. Sí, profe. Listo. Esto de acá también es lo mismo, como te digo, todo esto de acá que vienen después son complementarias en realidad, pues, ¿no? No es que sea una reacción totalmente diferente, sino que son complementarias a las cuatro que ya te había dicho. Sustitución, simple, doble, adición y descomposición. Son complementarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tenemos una adición, si te das cuenta, ¿ok? De 2 voy a obtener 1, pero la energía se va a liberar. Al liberarse, al perderse la energía, es de tipo exo. Exotérmicas. Exotérmica, pues, ¿no? Al liberarse, al perderse esa energía, es de tipo exotérmica. Pero, en cambio, cuando tú necesitas producir, o mejor dicho, necesitas introducir energía para que la reacción se lleve a cabo, como puedes ver aquí hay una especie de sustitución, ¿ok? Aquí, al momento de meter esa energía, al momento de introducir esa energía, ahora recibes el nombre de endotérmico. Es la única diferencia en realidad, ¿no? Si sale o entra. Si sale, exo. Si entra, Endo. endo. Listo, es un complementario, ¿no? Listo. No es una reacción totalmente nueva, no. Solamente es un complementario. Irreversible, reversible, dependía si podía regresar a lo que era antes, había una flecha doble o una flecha simple. ¿No? Y redos, bueno, ahí está. No recuerdo dónde puse, acá está, este es el problema número 25, ¿ok? Este es el problema número 25 que ahorita vamos a plantear el método Redox para que puedas tener claro, perdón, el método aritmético para que puedas tener claro todo. Primero, ¿qué se hacía en el método? ¿Qué se colocaba? Una letra poniendo. Las letras, pues, ¿no? Las letras, listo. Vamos a cambiarle de color y vamos a aumentarle el tamaño. ¿Está bien? Los valores. Listo. Vamos a colocarle letras, entonces como ya sabrán ustedes, vamos a colocarle letras a todas, a cada una de las moléculas, ¿ve? A cada una de las moléculas, empezando desde los reactivos hasta terminar al último producto y siempre siguiendo un orden específico, pues, ¿no? En este caso sería A, sería B,
sería C, sería D, sería F, y por último sería la G, ¿cierto? ¿Sí, chicos? ¿No sería A, B, C, D, F, G? Oh, perdón. A, B, C, D, sí tienes razón, mucha razón. A, B, C, D, E Profe. y F. Perdón. Ahí está. ¿Listo? A, B, C, D, E y F. Perdón, sí, ahí está bien. ¿Listo? ¿Lo tienes claro? Obvio. Listo. Ahora, las letras se van a comportar como el llamado, A igual a F. un ratito, las No. letras vienen a ser los, A F. ¿recuerdas? Coe, Coeficiente. coeficientes, perfecto, muy bien, ¿no? Los llamados coeficientes. Y cada uno de estos números que tú vas a ver aquí, ¿no? Obviamente se supone que yo lo he colocado así porque acá no, acá no se puede colocar como subíndice, pero se supone que tiene un número 1, un número 1, un número 2 acá en este caso, ¿no? Y así, ¿cierto? Sí. Cada uno de estos van a ser los llamados subíndice. ¿Está bien? Subíndice. ¿Y qué me representaban los subíndices? ¿Que cuántos cloros tengo? Dos. Dos. Tengo 2. Muy bien. En esta molécula. ¿Cierto? ¿Cierto o no, chicos? Sí. Listo. Tengo 2 cloros en esta molécula. ¿Y cuántos manganesos tengo? Uno. Uno. Tengo 1 en esta molécula. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesor. Listo. ¿Podría explicar una vez más, por favor? Nuevamente. A ver, la molécula es manganeso cloro 2. ¿Ok? Se supone que entre el manganeso y el cloro 2, aquí debería haber un 1. No se suele colocar, se sobreentiende. ¿Ok? ¿Sí? ¿El que preguntó? ¿Todo claro, sí? Sí, está bien. Listo. Ahora, dentro de toda esta molécula, ¿cuántos cloros hay? Dos. Ah, ya. Hay 2. Y en toda esta molécula, ¿cuántos manganesos hay? Uno. Uno. Hay 1. Profesor, Pero, ¿el manganeso qué valor pero, tiene? ¿cómo? ¿El manganeso qué valor tiene? ¿Valor de qué? ¿Su masa atómica o no tiene? Creo que sí tiene, pero ahorita no importa la masa atómica. Lo que Ah, estamos viendo es el balanceo. Eso es UQM. Ahorita estamos en reacción química. ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos manganesos tengo? Uno. Uno. Muy bien, 1. Ahora, para toda la molécula, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Sabes cuántas moléculas tengo? Dos. ¿Las sabes o no las sabes? Dos. Dos. No, toda la molécula. Dos. ¿Cuántas moléculas tengo? Tres. Las he definido, pero ¿por qué 3? Una. A ver, ¿cuántas moléculas hay aquí? Uno por dos. Uno. 1. Pero yo sé en realidad que es 1 o puede haber más. Puede haber más. Puede haber Más. más porque puede haber más porque todavía no balanceo, pues. Yo todavía no he balanceado, no sé si hay más. Y como no sé qué le he colocado. A. A. ¿Por qué? Porque A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser lo que yo desee. Dependiendo de qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues Balanceo. balancear. Todavía no lo balanceo. Es por eso que le estoy colocando una incógnita. Si yo no sé algo, ya te dije, ¿qué le coloco? Una letra. Una letra. Y esa letra puede ser 1, 2, 3, 4, lo que yo obtenga. Todavía no lo sé. ¿Queda claro? Listo. Sí, profesor. Ahora, sabemos muy bien que si yo tengo 2 cloros,
si yo tengo 2 cloros y tengo A moléculas con 2 cloros cada uno, ¿cuántos cloros en total tengo? A por 2. Muy bien, de cloro. ¿Se entiende? Y si yo tengo un solo manganeso por molécula, ¿cuántos tengo en la molécula que todavía no sé cuánto es? Muy AM. bien. Tengo Solo A no, profe. una para manganeso. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que debo hacer es multiplicar los coeficientes, ¿no? Como por ejemplo este 1, que se supone que hay un 1, y este 2 por Por A. la letra. Letra. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Ahora, profesor, ¿y en qué orden? El orden ya lo sabemos, recordarás, supongo. ¿Cuál es el orden? Metales, Metales, no metales. No metales. no metales, Hidrógeno. hidrógenos. Oxígeno. Ese es el orden que yo debo siempre repasar cuando voy a verificar, o sea, cuando voy a Tantear. tantear, pues no, una vez establecido todo eso. Esta parte sí la voy a dejar, esta parte la voy a borrar porque aquí va a ser donde yo voy a hacerles un problema, ¿ya? Pero como está grabado ahí lo pueden revisar. Listo. Entonces vamos a hacer todo esto para cualquiera, para todas las letras. Y siempre, recuerda, siempre, la flechita te va a indicar que esto es una igual, una igualdad. ¿Ok? Vamos a verificar elemento por elemento. ¿Ok? Al verificar elemento por elemento no importa tanto el orden. El orden es para el momento de tantearlo. Verifiquemos. Vamos a aumentarle de tamaño. Ahí está. Primero para el manganeso. ¿Ok? Vamos a ver el manganeso. Igual ¿Ok? Vamos a ver el manganeso. Primero, ¿cuántos manganesos tengo? Uno. uno. ¿Cierto? Uno. Pero ¿cuántas Sí. moléculas tengo con ese manganeso? ¿Cierto? Uno A. ¿Eso no? Listo. En manganeso tengo eso. ¿Ok? Vamos a ponerle, digamos, manganeso. Primera ecuación. Tengo 1A para el lado izquierdo. Pero para el lado derecho, ¿cuántos tengo? Primero, ¿cuántos tengo? Tengo uno, ¿cierto? ¿Pero qué? Menos A. 1E. Igual ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? La letra. Ha cambiado la Y letra. no, Por eso otra ¿podría letra. explicar? Escúchame ¿Cómo? acá. No entendí, profe. Mira acá, mira acá. Para el manganeso. Solo el manganeso. Buscas manganeso. Acá hay manganeso. Listo. Solo manganeso. Allá, Olvídate todo lo demás. Allá. Sí. ¿Cuántos tienes? Tengo uno. ¿Pero un Uno. qué? A. Un uno A. en A y uno En en E. el lado izquierdo. Y para el lado derecho, También. tengo uno también. Uno ¿Pero un qué? Uno E. Allá. Listo. Ese mismo proceso vas a realizarlo para todos los elementos. ¿Ok? Ya tienes el manganeso. Ahora, ¿qué toca? Cloruro. Cloro. El cloro. Listo, ahí está, el cloro. Que va a ser mi segunda ecuación fabricada. 2A. Primero, tengo 2 2A. en una molécula. ¿Pero cuántas moléculas tengo? 2 moléculas. Tengo 2 moléculas. 2A. Listo. Ahora, profesor, pero no es la única molécula que tengo con cloro. También que tengo. Tengo, para el B tengo un cloro. Listo, un B. Claro, pero no es la única molécula que tengo. También hay otra que... Muy bien. Muy bien, creo que ya la estás captando, ¿cierto? La F también. A ¿Sí? un F. Igual a Un un F. F. Igual F. Un F. a Igual un F. F. ¿Quedó claro? Más nada. ¿Sí?
¿Todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, sigues. ¿Qué otro elemento hay? Potasio. Potasio. El potasio, muy bien. Vamos con el potasio Vale. entonces. Muy bien. Vamos a ver, escúchame acá. Potasio. B. Va a ser mi tercera B. ecuación. Un B. Potasio. Un Un B, B. muy bien, un B. Igual ¿Más? a Igual, muy bien. A un E, Güey. ¿cierto? un E. Sí, Sí. correcto. No hay más, ¿cierto? No. Listo. No. Hidrógeno. Un C. 2D. Un D. No, Un D. 2D. Un D. A ver, 2D. hidrógenos, 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 Un hidrógenos. D. ¿Dos qué? 2D. Fíjate bien, ¿por qué uno? ¿Por qué 2D. uno si que hay dos? 2D, F1. 2. Sí, joven, el que dijo 2D uno, el que dijo uno, el que dijo uno. 2D igual Dos D. F. 2D igual F, profe. Ya, listo. Por favor, no te vayas a confundir ahí. Ya, 2D igual a qué? a un F. F. A un F. F. Un F. Listo. Faltará un elemento. Oxígeno. El profe. oxígeno, listo. Oxígeno. Es mi Aunque- quinta fórmula. D igual a D. Sigue. 4. Oxígeno, 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 D igual a Igual 4. a 4E. igual a 1D, 4E. E4. ¿Correcto? 1D, E4. ¿Lo tienes? Sí, profe. Listo. Está bien. Luego de eso, muy bien. Luego de eso, ¿qué tocaba? ¿Qué tocaba? Tanteo. ¿Valor? Dar valor Valor 2. cualquiera. ¿A quién? Eso dependía de tu criterio. ¿Cuál crees tú que conviene? Buscas primero la fórmula más pequeña. Luego de eso, colocas un valor que tú veas conveniente para que la ecuación pueda crecer. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a darle valor a igual 2. Mira. ¿Sabes? Manganesa. Si A vale 2 por la primera fórmula, ¿cuánto vale E? Dos. 2 también. Vale 2. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, profe, está bien. Para la primera fórmula, para la ecuación 1, si A vale 2, ¿cuánto vale E? 2. Revisa, pues mira. Dos. Si A vale ¿Pero 2, por qué vale a 2? porque A es igual a E. Tiene que ser equilibrio, sí, Fíjate profe. la ecuación. Mira acá, fíjate la ecuación. Son iguales. Son iguales, ¿sí o no? Son iguales. Entonces, Sí. si A vale 2, ¿cuánto vale E? También vale 2. Son lo mismo, También tiene vale que Es dos. lo mismo, profe. Si A vale 2, Doctor. entonces E vale 2. E Dos. vale 2. B vale B 2. vale 2. Tiene que dar el B valor, vale 2. profesor. B vale 2. ¿Se entiende? ¿De dónde saqué el valor? Te lo acabo de decir. Es arbitrario. Tú lo has puesto. Siempre va a ser ¿qué valor? Ah, ya. Ok. Siempre va a ser 2. ¿A quién? Depende de ti. Tienes que tener buen criterio ahí. B La vale cosa es 2, D que vale 8. pueda crecer. Ahora, para la ecuación 3, si te fijas, tienes que tener buen ojo ahí, ¿ya? Para la ecuación 3, B vale 2. si E 4. es igual Tres. a B B vale 2. y E vale 2, ¿cuánto vale B? 2. También 2, 2. ¿cierto? Listo. Sí. Para la ecuación 5 4 es igual a 8. Una D es igual a 8. y 4E es igual a D, o sea, D es igual a 4E. No, sí. Y tú sabes, y tú sabes que E vale 2, ¿cuánto sale D? 8. D vale 8. 8. Perfecto. Tengo A, B, D, E. Me falta la C y la ¿Por qué F. sale 8, profe? 4 por 2. Multiplica. ¿Sí? 4 por 2, 4. 8. Ahora, me falta la F. ¿Dónde encuentro la F? ¿En qué ecuación? F vale 16. 2 de F. En la 2. La 2, Muy bien, ¿no? Y en la 4.
B es igual a F. Por lo tanto, F ¿cuánto vale 16. F? F 16. vale, F 12. vale 16. Ahí está. F vale 10, 16, ¿no? Porque D vale 8. Tengo A, B, Ay. D, E y F. Me falta la C. ¿Dónde encuentro la C? En la ecuación 2. En la 2. En la ecuación 2. Listo, ahí está. En la ecuación 2. Y básicamente ya tendría todas las ecuaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. La ecuación 2, ¿qué me dice? 2 veces A. ¿Y cuánto vale A? 2. C vale Más 5. 1, 2, 4. una vez 4. B. ¿Cuánto vale B? B vale 2. 2. Más Do- 2 veces Dos. C. C es lo que yo no sé. ¿Igual a cuánto? 16. A A 16 que 16. vale F. F vale C 5. 16. ¿Y cuánto sale C entonces? 5. Sale 10. Sale C 4. 5. Vale B 5. vale 5. 5. C es igual a 5. ¿Ya tengo todas mis letras? Sí. ¿Sí? ¿Qué toca hacer? ¿Cuánto vale A? 2. 2. vale. ¿Cuánto 2, vale B? profe. 2. 2. Vale 2. ¿Cuánto vale C? 5. 5. 5. 5. ¿Cuánto vale D? 8. 8. ¿Cuánto vale E? 2. 2. 2. ¿Y cuánto vale F? 16. 16. 16. ¿Se puede simplificar? Sí. Sí. No, no se puede. No, No, pues. el 5. Por el ¿Puedes simplificar 5. eso? Sí. Exacto, no se puede. Si no existiese el 5, se podría, ¿cierto? Pero Sí. ahí está. Sí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vas a verificar eso? Ya sabes, ¿cómo verificas eso? ¿Por el tanteo? Por Sumando todo. tanteo, ¿no? 2 manganesos, 2 manganesos. 2 potasios, 2 potasios. 4 cloros, 5, 6, 16. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está Y bien. aquí, 16. ¿Correcto, Fe? Hidrógenos, 8 por 2. 16. Y aquí, 16. 16. Oxígeno, 8 por 1. 8. 8. Y aquí, 2 por 4. 8. 8. ¿Quedó claro? ¿Todo bien hasta ahí? Ese es el método aritmético, el método, digamos, más exacto en cierta manera. Pues, ¿no? Los datos, el tanteo, bueno, el tanteo te lo estoy mostrando para que verifiques tú, ¿no? Pero en realidad no creo que lo necesites en su momento. Si lo realizas bien, no es necesario verificarlo. ¿Sí? Tómale captura, por favor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Siempre tengo que darle de valor 2? Sí, el valor siempre se da a 2. Siempre se da de valor 2, pero tú tienes Gracias. que tener el criterio con tal de que aumente, no que disminuya. ¿A qué letra? Dependiendo. Pues no tienes que ver una letra en la cual se aumente. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Tómale captura. Avísame. Ya está ya. Muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos a poder empezar a lo que es el tema, peso equivalente. No es muy complicado tampoco. Es un tema muy, muy cortito. Básicamente es una división, así que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? A ver, ¿qué es el peso equivalente? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? ¿Qué es lo que dice? A ver, chicos, ¿alguien que me ayude en esta parte textual? Yo, profe, yo leo. Ya, a ver. Ya, peso equivalente. Cantidad de una sustancia que reacciona, sustituye, desplaza o contiene una parte en masa de H2
8 partes en masa de O2 o 3,5 partes de masa Cl2. De ahí podemos notar que los pesos equivalentes de los elementos mencionados están establecidos como cantidades estándares de referencia. ¿Sigo ahí nomás o? Sí, sí. En forma práctica se evalúa dividiendo el peso atómico entre la valencia o número de combinación. Indica la capacidad de una sustancia para poder combinarse en una reacción. Listo. El texto que ves aquí está de más particular a más general, pero en realidad lo vamos a leer de más general a más particular, para que me entienda, ¿ya? Es algo muy curioso. Primero, indica la capacidad de una sustancia para poder combinarse en una reacción. Como sabrán, hay sustancias que son muy afines al oxígeno, hay otras que no tanto. Si tú colocas una barra, un pedazo de madera y un pedazo de fierro, ¿cuál se oxida? El fierro. El fierro. En la madera demoraría mucho, mucho, mucho tiempo en descomponerse y oxidarse. Es decir, que el fierro es más afín al oxígeno. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Hay cierta afinidad, cierta capacidad para poder formar enlaces con el oxígeno, o quizás con el hidrógeno, o quizás con otro elemento. Cada elemento tiene cierto potencial de reacción con otros elementos. Es decir, afinidad. O sea, cómo yo te puedo, digamos, enlazar contigo, quizás prefiero a otro, ¿no? Es como una relación. Siempre uno es más afín a otro, quizás aparezca alguien nuevo y es más afín a ti, dejas al otro, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, chicos? Sí, profesor. Muy bien, ¿no? Lo clásico. Ahora, ¿cómo es que yo puedo definirme cuál es mi afinidad? Ah, profesor, yo pongo mis características en Facebook. Soy tal, me gusta tal cosa, me gusta el deporte, me gusta tal. Alguien ve mi estado, ve mi perfil y le gusta. Significa que él es afín a mí, ¿correcto? O sea, hay ciertas características y propiedades de un átomo que van a ser los que van a definir qué tan afín eres con alguien. ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuáles son esas características en un átomo? Primero, la masa. Y segundo, la valencia, que estaba muy relacionado con ¿qué? Carga. La carga. Con las cargas. Pues no, porque recordaremos que todo lo que es valencia tiene que ver con electrones de valencia, tiene que ver con los electrones, configuración electrónica, la familia a la cual pertenece, cuántos electrones y cuántos enlaces puede formar y todo eso. Y también influye el peso, la masa. Puede ser muy afín, pero quizás seas demasiado grande y casi no te mueves. ¿Cómo te puedes relacionar o conocer más personas si eres muy grande y pesado y casi no te gusta moverte o no puedes moverte por tu peso? ¿Se puede? ¿Se podrá o no se podrá? ¿No? No, pues para poder conocer gente, para poder conocer personas, necesitas, digamos, tener la capacidad de movilizarte, ¿no? Conocer más, andar por diferentes lugares. Entonces, si eres más pequeño, obviamente, vas a tener una mayor actividad o una mayor capacidad de reacción. ¿Queda claro? Así que influye tanto las cargas, es decir, digamos, tu personalidad, tus características, como también la capacidad de poder moverte. Y eso influye, eso mejor dicho está influido por la masa del átomo, ¿no? Si eres muy pesado, no vas a ser, digamos, muy activo. Pero si eres pequeño, puedes ser muy activo. ¿Quedó claro? Entonces, hay una relación de ¿qué? ¿Quién con quién? Masa y valencia. Masa y valencia. ¿Y una relación directa o inversa? A ver. ¿Directa o inversa? Dividiendo. Se divide. Dividiendo. O sea, La directo o masa inverso. de- Ya, directo o inverso. Inversa.
No. Inverso. No. Con, División era directa, Directa. ¿ok? ¿Te acuerdas también que yo te dije, y lo puedes decir por varios puntos? ¿Te acuerdas que yo te dije que si eres de una familia grande como el 7 o el 8, básicamente tu carga, ¿cuál es? Negativa. Negativa, pues, ¿no? Pero si eres de una familia muy pequeña, ¿cuál es tu carga? positiva. Positiva, o sea, en realidad la masa, por eso justamente dice eso, y eso fue el criterio que se dieron cuenta para evaluar el peso equivalente, se dieron cuenta que las cargas no eran dadas al azar, sino que tenía algo que ver con el peso, era una relación directa. A mayor peso, a mayor masa, tu carga tendía a ser negativa, y a menor peso o menor carga, o menor masa, tu carga tendía a ser positiva. ¿Ok? Es decir, que los negativos, los de mayor masa, tenían una mayor cantidad de electrones. Y eso significa que tienen una mayor, digamos, capacidad de enlace. Mientras que los de masa pequeña tienen una menor cantidad de electrones. ¿Ok? Y siempre se van a unir uno con el otro. Es decir, que los positivos van a ser afines ¿a quién? A los nega. Negativo. Negativo. A los negativos. Profesor, eso significa que Negativo. muy bien, profesor, eso significa que un positivo no se puede juntar con otro positivo. Sí puede, pero no tan afín. Pero si viene alguien que es muy afín a él, se lo va a robar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, ¿no? Muy bien, entonces es una relación sí o sí de masa, o sea, tu peso, con tu carga, con tu valencia. Qué tantas uniones tienes? Y también la capacidad que tengas de, digamos, de conectar, ¿no? De moverte, mejor dicho. Tú puedes tener las mejores características del mundo. Puedes tener un montón de enlaces. Pero si no te mueves, ¿cómo puedes conocer más gente? ¿Queda claro? Es como el típico amigo que tiene un montón de amigos, pero nunca sale de su casa. ¿Se entendió o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a dividir básicamente para hallar el peso equivalente? La masa sobre la valencia. La masa sobre la valencia. Y las valencias, ya lo hemos visto, es un tema de nomenclatura inorgánica y se calculaba con la familia. Si eres de la familia 1, ¿cuántos enlaces puedes formar? 1, 1. Si eres de la familia 2, ¿cuántos enlaces puedes formar? 2, 2. 2. Si eres de la familia 3, ¿cuántos enlaces 3, puedes formar? 3, 3. 3. Si eres de la familia 4, 4, ¿cuántos enlaces puedes formar? 4, 4. Listo. Ahora, el detalle estaba si eres de la familia 5. ¿Cuántos enlaces puedes formar? Menos 5. A ver. 1. 1. No, había una 1. regla, te Sí. dije. El 4 es el máximo. Luego, ¿qué tienes que hacer? 4. Ah, Ustedes nomás 3. 2. ¿Qué tenías que hacer? 2, Muy bien. ¿Qué tenías que hacer 2. entonces? Ya lo dijiste, ¿no? 1, 1. O sea, es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1, jóvenes, señores. Mira, pues, chicos, no pueden olvidarse cosas tan simples, ¿ah? Mira, si tú tienes un átomo E y lo vas a llenar de uno en uno, así se llenan los electrones, dependiendo de la familia. Si eres de la familia 1, ¿cómo lo llenas? ¿Está bien o no? Sí. Listo. Si eres de la familia 2, ¿cuántos enlaces tienes? O potencial de enlaces, 2. Si eres de la familia 3, 3, 3, 3. Si eres de la familia 4, 4. 4. 4. Listo, profesora, hasta ahí sí está bien, pues no coincide con su familia. Pero el problema está con el 5. Cuando eres de la familia 5, ya lo emparejaste.
Y al emparejarlo, ¿cuánto te deja libre? 3. 3. 3. Es por eso que siempre y te lo he dicho varias veces, el número máximo de enlaces que se puede formar normalmente es de 4. ¿Quedó claro? Sí. Ese detalle lo voy a volver a decir cuando tomemos química orgánica, ya que el átomo que está en la familia 4, que es el más usado y más recurrente y más abundante, es el carbono. Es por eso que es tan maleable, tan versátil, tan utilizado por la naturaleza. Ahora, si soy de la familia 6, Sobra 2. sobra 2. Si soy de la familia 7, 1. sobra 1. Es por eso que, digamos, escúchame acá, es por eso que se reduce, ¿ok? Porque ya estás emparejando los electrones. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Si tú eres de la familia, como este de acá, si tú eres de la familia 7, ¿te conviene o no te conviene formar enlace con uno de la familia 1? Tinta. Sí, pero, escúchame acá, pero también podrías formar un enlace con otro de la familia 7, ¿correcto o no? ¿O me equivoco? ¿También se puede formar un enlace con la familia 7? No. A ver, Es chicos, mucho. mira, pues Sí mira. se puede. Si tú tienes un cloro con un enlace, ¿puede unirse con otro cloro? Sí. No, no ¿Sí o puede. no? ¿Cómo que no? Sí puede. Si ambos tienen una capacidad, un potencial. ¿Sí puede o no? Mm. Sí se puede. Pero Sí, se ambos puede. van a tener que carga Negativo. ¿Negativa? Negativo. negativa, pues. Van a tener carga negativa. ¿Y eso es bueno o regularmente bueno? ¿Es regularmente bueno? Sí. ¿Por qué? Porque puede aparecer otro que sea de la familia 1, pero que esta vez tenga Carga Que positiva. tenga positivo. carga positiva. ¿Y qué va a hacer ese positivo, esa positiva? Se va a llevar a uno de ellos, ya que este de aquí va a ser más afín a él, al del 1, que al del 7. O sea, pero los dos son 7. Se supone que si 7 es 7, deberían unirse, pues, ¿no? Como usted me acaba de decir. No, pero el positivo siempre jala más. ¿Quedó claro? Claro. ¿Sí o no, Sí. chicos? Chicas, Sí. Sí, profesor. profesor, yo me acuerdo que con mi señorita enamorado no teníamos los mismos gustos, las mismas comidas, los mismos deportes, lo mismo todo, pero vino una positiva y se fue con él. ¿Qué pasó? ¿El qué fue? ¿Más? Afín. Más afín a ella. Y me dejó, a pesar de que tengamos los mismos gustos, las mismas cargas. Se fue por ella. ¿Por qué? Porque tienen las mismas cargas y se pueden unir, está bien, tienen la misma afinidad, pero no solamente se trata de eso, sino que aparte de las valencias, también importa el peso y cargas, como lo dice acá. ¿Qué influye? El peso y las valencias. La valencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Los átomos siempre prefieren al opuesto. El 7 con el 1, el 6 con el 2, 2 el 5 con el 3. con el 3, ¿no? El 7 puede unirse con el 1, el 6 se puede unir con el 2 y con el 1, de preferencia el 2, y el 5 se puede unir con el 3, el 2 y el 1, de preferencia un 3, ¿no? Para hacerlo lo más ligero posible. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, esto de aquí, este experimento de pesar y dividirlo sobre su valencia, se realizó en diferentes elementos, demostrando así unos elementos tipo base que se utilizan como estándares generalizados para cualquier otro elemento. ¿Ok? ¿Recuerdas que para medir las cosas siempre debe haber unidades básicas, unidades estándares? Tú no puedes decir que un kilo es un kilo porque existe una sustancia creada o que se encuentra en las instalaciones del UPAC, la entidad que se encarga de hacer todas estas medidas, que pesa un kilo. ¿Cómo tú sabes que todo pesa, que un kilo de arroz es un kilo? Ah, pues porque la balanza me lo dice. Pero ¿quién creó el kilo? El UPAC. Él es el que tiene
el kilo verdadero en digamos, en una instalación. La sustancia que pesa 1 kilo existe y esa fue tomada como referencia para todo lo demás. Todas las balanzas, quizás han escuchado alguna vez ustedes, siempre hay que calibrar las balanzas. ¿Han escuchado ese término? Calibrar las balanzas, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué hace un calibrador de balanza, que es un técnico? Lo que hace es colocar, escuchen acá, colocar una sustancia que él lo tiene en su, digamos, en sus herramientas de trabajo. Él tiene una pesa que vale exactamente 1 kilo. Y con esa pesa, perdón, va a empezar a equilibrar o a calibrar la balanza. O sea, siempre se toma como referencia un objeto base. En este caso, ¿cuáles son las referencias? ¿Cuál es el elemento o los elementos generales que se toma como referencia? El hidrógeno, el oxígeno y el Cloro. cloro. ¿Ok? Se tomó como referencia esos 3 porque son los más comunes, más reactivos y que se suelen presentar bastante en la naturaleza. El hidrógeno, el oxígeno y el cloro. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hizo? Exactamente lo que dice la fórmula. Dividir sus pesos, sobre Valencia. sus valencias. Vale. Y para eso, profesor, debo saber las valencias. ¿Qué dependen de qué? ¿De la fa? Familia. De la familia. Familia. Muy bien. ¿A qué familia pertenecía el hidrógeno? A la familia 2. Fíjate, familia. La familia 1. ¿A qué familia pertenecía el oxígeno? Familia 4. A la familia. No, familia 6. A la familia 6. ¿A qué familia pertenecía el cloro? A la familia 7. Muy bien. Por lo tanto, si pertenece a la familia 1 el hidrógeno, ¿cuál es su valencia? 1. 1. Si pertenece a la familia 6 el oxígeno, ¿cuál es su valencia? 2. 2. Muy bien, acá está. Acá te lo he escrito. Sí. Listo. Y si pertenece a la familia 7, ¿cuánto es tu valencia? 1. 1. Ahí está. ¿Sí? Ten cuidado acá, no pienses que 7 también. Es 1. Aquí no pienses que 6. Es 2. Ten cuidado, recuerda eso. Básicamente necesito saber entonces 2 cositas, profesor. Necesito saber el peso del átomo y necesito saber su valencia. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Muy bien. Rápido, tómale captura de eso y podemos seguir. Listo, profe. Ya está, profe. Listo. Así que tenemos que repasar esto. Alto que nomás. Aluminio, ¿cuánto pesa? 27. 27. Listo. 7. Cromo, ¿cuánto pesa? 52. 52. 52. ¿Cuánto pesa? 119. 19. Magnesio, 24. 24. mercurio, Y era otro, lee usted. 201. 1. bien, plata, 108. 108. plomo, 207. 207. 184. 184. 184. 40. muy bien, cobre, 63,5. 63,5, perfecto, hierro, 56. 56, manganeso, 55. 5. 55, níquel, 59. 39. 59, potasio, 39. 9. sodio, 23. 23, azufre, 32. bromo, 32. 80. 80. cloro, 5. fósforo, 31. 31. 31. nitrógeno, 14. silicio, 28. 28. boro, 11. 11. carbono, 12. 12. flúor, 19. hidrógeno, 1. 1. oxígeno, 16. 16. yodo, 120. 27.
Listo. ¿Cuáles eran los elementos que tomaron como base? Cloro, hidrógeno Cloro, hidrógeno y oxígeno. y oxígeno. Listo. Muy bien. ¿Cuáles son sus valencias del cloro? Ah, ¿Cuál es 7, su valencia? 1, 1. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? 1, 1. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. 2. Entonces, según la fórmula, lo único que debo hacer yo es simplemente dividir su masa entre Valencia. valencia, o sea, 35.5. muy bien, ¿eso qué es? Ah, Peso, equi- X, equilibrio. equivalente. Eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Peso equivalente. Ahora, ¿cuál es su masa del hidrógeno? 1 1 entre 1 entre 1. Eso es su peso equivalente a 1. peso equivalente. Eso, El oxígeno. 16 entre 2. ¿Listo? Ese es su A 8. Peso Peso eso equivalente. equivalente. peso equivalente. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Sorry, se puede calcular de cualquier elemento? Sí. El hierro, ¿cuánto pesa? 56. ¿Cuál es su valencia? ¿Cuál es su valencia? ¿Recuerdas su valencia? A ver, ¿cuánto es su valencia? ¿Te acuerdas? No, profe. 2. 2. 28. Pero también trabajaba con 3. ¿Te acuerdas o no? Estado de oxidación. Valencia. Nomenclatura inorgánica. Trabajaba con 2 y con 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuánto trabajaba? No me asusten. El hierro trabajaba con 2 y con 3. De ahí salía el F2, el Fe2 o 3 y el feo. ¿Sí? Sí. Ya, listo. ¿Cuánto sale 56 entre 3? A ver. ¿Sí? El azufre, a ver. Dime tú, el azufre. ¿Cuántos pesa? ¿Cuánto pesa el azufre? A 32. 32. ¿A qué familia pertenece el 22. azufre? ¿A qué familia pertenece el azufre? Pertenece a la familia 6, cuya valencia, ¿cuál es? 2, 2. 2, ¿Cuánto sale eso? 16. 16. 16 ¿de qué? ¿Peso? Eso equivalente. Peso equivalente. Equivalente. Profesor, me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo necesito saber sí o sí la familia para reconocer su valencia. Urgente. ¿Ok, chicos? Creo que se han percatado y se han dado cuenta, ¿no? ¿Qué necesitas saber? La valencia. O sea, por favor, repasa. ¿Está bien? Porque el peso ya lo estamos repasando varias veces en diferentes temas. Pero la valencia no lo hemos tomado muy seguido, ya que eso solamente lo hemos visto en nomenclatura inorgánica, ¿no? Esta oxidación, valencia. Repasar. Ok, profesor. De todas maneras, estoy colocando aquí. ¿Sí? Tomen la captura esta, por favor. La mayoría trabaja con 1, con 2, con 3, quizás uno que trabajen con 1 y 3, con 2, 4, la mayoría trabaja con 4, la mayoría trabaja con 3, ¿no? Aunque también hay excepciones, pero la mayoría trabaja con 1, con 2, con 3, con 4, no más. ¿Sí? Toma la captura para avanzar. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ahora, podemos hablar entonces del peso equivalente de cada elemento, lo que estamos haciendo, sabiendo siempre la valencia. Si tienes suerte, la valencia te la dan, ¿ok?
Por ejemplo, aquí veíamos el carbono. ¿El carbono cuánto pesa? ¿Cuánto pesaba el carbono? 12. 12. ¿Y cuál es su valencia? 4, 4. 12 entre 4. 3. 3, 3. 3. Ese es el peso equivalente, que también se puede expresar en gramos. O sea, recibe otro nombre. ¿Cómo se le llama? Equivalente en gramos. Equivalente gramos. En Pero gramos. pero en realidad es lo mismo. ¿Ok? Solamente que uno se pesa en... la unidad es peso equivalente y la otra es una unidad de gramos. Nada más. Pero relativamente es lo mismo. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos el hidrógeno, peso 1, valencia 1, da 1. El oxígeno pesa 16, valencia 2, da 8. El sodio pesa 23, valencia 1, da 23. El potasio pesa 39, su valencia es de 1, da 39. El magnesio pertenece a la familia 2, pesa 24, familia 2, o sea, valencia 2, da 12. El aluminio pesa 27 y su valencia es de 3, ¿no? Tiene 3 enlaces. Por lo tanto, da 9. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. El cobre tiene 2 valencias, 1 y 2, así que tiene 2 posibles pesos equivalentes. Tiene uno que es 63,5 entre 1 y el otro que es 63,5 entre 2. ¿Sí? Tiene 2 opciones. Ahora podemos calcular aquí, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hicimos creo que hace un momento. Ahora, peso equivalente para un compuesto. ¿Se puede realizar a nivel molecular, profesor? Sí se puede. ¿Ok? Ahora vas a dividir ¿qué cosa? Ya no el peso atómico, sino Peso molecular. el peso de la molécula. Ya sabemos cómo calcular el peso de la molécula, ¿no? Por ejemplo, el agua. ¿Cuánto pesa el agua? A ver, ¿cuánto pesaba el agua? 2. El agua. 18. ¿Por qué? 18. Porque el 18, hidrógeno 18. pesa 16 más 1 2. y el oxígeno Claro, pesaba sí, sí. 16. 16. Pues, ¿no? 1 por 2 más Sí, sí, sí. 1 por 16, ¿no? Por favor. ¿Listo? ¿Y lo divide sobre qué? Sobre este teta, este simbolito que significa z, que significaba teta. Ahora, ¿teta ¿Y qué? qué es, profe? Escucha acá, ¿teta qué es? ¿De qué depende? Depende del tipo de molécula que es. Si eres un óxido, si eres un hidróxido, si eres un ácido o si eres una sal. Son solamente 4, ¿ya? Si eres un óxido, lo que vas a hacer para hallar teta, que es tu valencia, es contar los oxígenos por 2. ¿Quedó claro? Cuentas los oxígenos por 2. Y el peso ya sabes, pues el peso siempre es molecular. ¿Queda claro? Sí. ¿Listo? Por ejemplo acá, ¿el sodio cuánto pesa? ¿Cuánto pesaba el sodio? 23. Profesor, pero hay 2. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Listo, ¿no? Muy bien, perfecto. El sodio pesa 23, pero hay 2. Y le debo sumar el oxígeno, ¿qué da? 16. 16. ¿Todo eso cuánto me da? 62. 62. Y a ese 62 le debo dividir sobre el doble del número de qué? Teta. ¿De qué? ¿De qué? Para óxidos. Sí. De oxígenos. O sea, 62 entre... 31. ¿Cuántos oxígenos hay? 31. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? 1. 1. Pero acá dice 1. que lo debo duplicar. 2. ¿Cuánto me da? 31. 31. ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuánto pesa el calcio? Da. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuánto te da todo? 56. Todo eso dividirlo sobre el doble de qué? El oxígeno. De oxígenos. Es decir, 56 entre... ¿Cuántos oxígenos hay ahí? 2. 2. Muy bien. ¿No? ¿Cierto? Hay 1 por 2. 2. ¿Correcto?
Sí. ¿Cuánto te da eso? Sí. 28. Listo. Aquí, el aluminio, ¿cuánto pesaba? Sí. ¿20? 24, 27. 27, pero hay dos. Más el oxígeno, ¿cuánto pesa? 16. 16. ¿Cuántos hay? 3, 48. 3. ¿Cuánto te da eso? 102. 2. Todo eso dividido entre el doble del número de oxígenos. 6. 102 entre el doble del número de oxígenos. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. 6. Sí. Listo. 6. 6. ¿Y eso cuánto sale? 17. 17. Esa es la 17. manera en la cual se realiza, ¿ok? Haces el cálculo del peso molecular, que creo que es básico, eso ya lo debes saber. Y lo único que tienes que hacer es contar los oxígenos y duplicarlos. Si veo 4, lo voy a dividir entre ¿cuánto? ¿Entre? 8. Entre 8. Si veo 5, entre 10. Si veo 1, entre 2. Si veo 4, entre 8. Si veo 2, entre 4. Y así. ¿Queda claro? Sí. Listo. Los otros son mucho más fáciles, porque ahí sí no tienes que duplicar nada, solamente contar. Para hidróxidos, ¿qué vas a contar? ¿El número de qué? Oxígeno. ¿El número de qué? No, no, Hidrox- no. Muy bien. Esto es uno solo. ¿El número de qué? De hidrógeno, de hidróxido. Hidrox- De hidróxidos. ¿Ok? Hidroxilos, oxidrilos, como quieras decirlo. En pocas palabras, de OHs. El número de OHs. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos OHs veo? 1. 1. No. Todo pesa 40. Ese es un cálculo que lo puedes hacer tú. Todo pesa 40 y hay un solo OH. Aquí, por ejemplo, pues, todo pesa 74. Más tarde ya lo calculo, pues, todo pesa 74, listo. Pero ¿cuántos OHs hay? 2. 2, entonces entre 2. Así de simple. ¿Sí? Mira acá. ¿Cuánto pesa todo? Potasio. 39. 39. Oxígeno. 19 más 16. 16. ¿E hidrógeno? 1. 1. ¿Cuánto pesa todo? 56. 50. 50. Listo. Y todo dividido entre el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? 1. Un número de OHs. Listo. O sea, 1. ¿Cuánto sale todo? 50. 56 igual. Ah, pues pero es casi igual. No, mira acá. Vamos a ver acá, que tiene 2. ¿Cuánto vale el magnesio? 24. 24. 24. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. 16. 16, pero hay Por 2. dos. Recuerda, se multiplica por 2. Luego, ¿cuántos hidrógenos hay? 32. ¿Cuánto vale el hidrógeno, perdón? Listo, Uno. y hay 2. Listo. No. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto sale? 58. 58. 58. Listo. Todo Entre dividido entre el número de OH, o sea, 2. 2. ¿Cuánto sale eso? 26. 26. 29. 29. Sí, así de simple. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Listo. Tómale captura de esto rápido. Vemos a los otros dos. Listo. Muy bien. Bueno, esto es lo que hicimos hace un momento. Sumas todo, divides entre el número de OHs, te da igual. Ácidos. ¿Qué vas a contar ahora? Ya no OH, sino Hidro- hidrógenos. ¿Ok? El número de hidrógenos que veas ahí. Aquí, por ejemplo, la molécula pesa 36.5. ¿Cuántos hidrógenos veo? 1. 1. 1. Entre 1. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto pesa toda la molécula? 98. ¿Y cuántos veo? 2. 2. Aquí también, ¿cuánto pesa la molécula? 98. ¿Cuánto 3. veo? 3. No he colocado el dato. Listo. A ver, bueno, este ya está hecho, así que no hay mucho que hacer en realidad. Listo. Nada más, solamente eso. 36.5. Tómale captura. Seguimos con sales, me parece. Y faltaría uno más y hacemos las preguntas. Ya. Listo.
Sales. Aquí solamente vas a colocar las cargas. ¿Qué carga tiene? ¿Cómo hallas las cargas? Multiplicando los grupos que tengas. ¿Ok? Multiplica los grupos que tengas y esa es la carga. Por ejemplo, este caso me parece que es este, ¿ya? ¿Cuántos aluminios tengo? 2, 2. ¿Cuántos sulfatos tengo? 3, 3, 2 por 3. 6. 6, Esa sería la carga total. La carga total de cualquiera, del catión o del anión. Para el catión sería más 6, para el anión sería menos 6. No importa, no importa el signo, la cosa es que es 6. Y la masa, creo que acá la han calculado. 342. ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿No? Claro. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería tu carga? 2. 2 por 1, ¿no? O sea, 2. Por uno. Hallas la masa de la molécula. Los datos te lo tienen que dar, ¿no? Te van a dar los datos. Hallas la masa y lo divides entre 2, porque 2 por 1 te da 2. En este caso, ¿cuál sería la carga? Acá hay 1 y 3, aquí hay un grupo. ¿Ok? No, ese se separa. El paréntesis le he puesto mal. 1. Ese se separa así. Sería 1 por 1, o sea, todo 1, entre 1. Nada más, Ya. Nada más. nada más. Vamos a ver más ejemplos, no te preocupes. Equivalente gramo es justamente lo que te estaba indicando hace un momento, que es lo mismo, literal. Peso equivalente o equivalente gramos es lo mismo, solamente que uno se mide en equivalente gramo y el otro en gramos, nada más. O sea, tú puedes hacer lo mismo, porque si te das cuenta es lo mismo. 62 entre 2, 40 entre 1, 36,5 entre 1, te va a dar el peso equivalente. Pero si te piden en equivalentes gramos, es lo mismo. Claro está que te pueden pedir 2, te pueden pedir 3, te pueden pedir 4. Entonces solamente tienes que multiplicarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto sale el peso equivalente? 31. 31, que es lo mismo que decir 31 equivalentes gramos. Pero como me dicen 2, ¿cuánto da en realidad? 62. 62. ¿Ok? 62. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Básicamente es eso. Número equivalente sí es una fórmula extra, ¿ok? ¿Cómo calculábamos el peso equivalente entonces? ¿Por los gramos? La masa, muy bien, la masa en gramos sobre Entonces, Valencia. su valencia. Listo. Eso es el peso equivalente. Ahora, el número equivalente, que es otra cosa, el número equivalente se va a hallar justamente dividiendo ahora el peso, ¿ok? Esta es la masa molecular. El peso ahora en gramos, ¿ok? El peso ahora en gramos, ¿saben? El peso en gramos, pero ahora sobre su peso X Eso equivalente. equivalente, ¿ok? O sea, al resultado que tú obtengas, tienes que pasarlo como dividendo. ¿A qué? Al peso que te den. Y te lo van a dar, te van a decir. Vamos a ver más problemas sobre ese tipo, ¿ya? Mira, para que veas. Aquí, por ejemplo. ¿Cuánto era el peso equivalente del aluminio? A ver, el peso equivalente del aluminio era su masa 27. molecular sobre su valencia. ¿Está bien? Su masa molecular sobre su valencia. ¿Correcto? ¿Cuánto salía eso? 81. 9. 31. Pero ahora, escúchame, pero ahora te piden el número equivalente y para eso tienes que dividir su masa en gramos sobre el peso equivalente. ¿Cuánto te salió el peso equivalente? 9. Por lo tanto, su número equivalente, que es otra cosa, ¿okay? Que es otra cosa, me va a dar ¿cuánto? 9. 9. ¿Queda claro? Sí. Listo. Muy bien. ¿No? Y así puede hacer con cualquiera de esos también. Por ejemplo, acá me parece que el peso equivalente era igual a 98
entre 2, ¿cierto? Porque hay 2 hidrógenos. Es un ácido. Listo. ¿Eso cuánto sale? 29. 29. ¿Listo? Veinte. ¿No? 29. 49. 49. Listo. Ahora, para hallar el peso el número equivalente, perdón, tengo que dividir la masa sobre lo que me salió. O sea, 49. 49. ¿Ok? 4. Ah, ya, listo, 4. Entonces sale 4. Entonces, el número equivalente me da igual a 4. ¿Te das cuenta que no es lo mismo, no? Depende mucho de qué. ¿De qué depende? Eso en gramos. De los gramos que me den. ¿Ok? Los gramos que me den. Porque mi número equivalente sería diferente si los gramos cambian. ¿Correcto? Sí. Listo. Muy bien. La ley de los equivalentes químicos me habla un poco ya de estequiometría. Me dice que los números equivalentes gramos, o sea, lo que acabamos de calcular hace poco, como está relacionado a la masa, y en ecuación sabemos que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces podemos igualar todo, pues el número de equivalentes gramos de A, de la primera molécula, va a ser igual al mismo equivalente gramo de B, al equivalente gramo de C y al equivalente gramo de D y todas las letras que haya. ¿Quedó claro? O sea, si por ejemplo a ti te dicen el A tiene 5 equivalentes gramos y te dan el dato de B para que calcules, ¿cuánto te tiene que dar todo? Te tiene que dar 5. ¿Quedó claro? Sí. Listo, perfecto. Vamos a ver la parte teórica, a ver. Al número 1, te dice, indica lo correcto. A ver, indica lo correcto. ¿Está bien? Para un elemento polivalente, su mayor peso equivalente es con la menor valencia. A ver. Para un elemento que tenga 2 tipos de valencia, una menor y otra mayor, polivalente, tiene varias valencias, si tú vas a dividir su masa entre 1 o entre 2, ¿cuál te conviene para que sea mayor? Entre 2. ¿Entre 2 o entre 1? Entre 1. Entre 2. 1. Entre 1, o sea, este es mayor. Por lo tanto, debes tener Menor valencia. la menor valencia. Eso es correcto. ¿Se entiende por lógica? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí. Listo. Muy bien. Vas a ver lo fácil que es, mira. Mira, esto es fácil, ¿ah? Ni la goleada a la U es tan fácil, mira, vas a ver. ¿Cuánto pesa el cao? 40. Cao, 56. cao, completo. 40. 56. 56. 56. ¿Cuántos oxígenos ves? 1. 1. Recuerda, el oxígeno Por 2. por 2. ¿Cuánto sale eso? 112. ¿Cómo que 112? 20. 8. ¿Se divide? 20. 28. 28, pues señor, no se multiplica, se Divide. divide, ¿ok? Que quede claro esa parte, se divide. Listo. Marca las proposiciones incorrectas. A ver. Es importante sobre el peso equivalente. ¿Es importante porque permite identificar un elemento químico? Sí, con eso se puede identificar al elemento químico y qué tan afín es con otros. El peso equivalente del agente oxidante o reductor depende de la reacción que experimenta. Sí, también depende mucho de eso. ¿Ok? Depende si es un óxido, si es un hidróxido, ¿no? Si es un ácido, si es una sal. Ya te lo dije hace un momento, ¿no? Depende mucho. Su teta varía. El peso equivalente es la capacidad de combinación de unas... Ya, eso es por teoría, eso lo hemos visto en teoría. Primer concepto es teoría, ¿no? Sí. ¿El peso equivalente a ese fue 44? No. ¿Cuánto era? ¿40? La 4. Lo calculamos. ¿Cuál era? ¿40? 44. No.
¿Cuál era? 98 entre 2. ¿Te acuerdas o no? 49. ¿Cuánto pesa la molécula? 98. ¿Cuántos hidrógenos veo? 2. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es su peso equivalente? 49. 49. ¿Qué dice, y qué dice acá? Entonces, Falso. es falso. La ¿Sí? B. Es falso. ¿Quedó claro? ¿Qué te pide? Incorrectas. Incorrectas. ¿Cuántas incorrectas hay? 1. 1. Uno solo. Listo. La 4 es fácil. Te dan la masa, te dan la valencia. 40 Sale 20. entre 2. entre 2. Saben dividir, ¿no? 20 sale. Sale 20. La D. Listo. Así de simple. Fácil, ¿ah? 23 entre 1. 16 entre 2. 8. 27 entre 3. 9. 9. ¿Qué te pide? La suma. ¿Sabes sumar? 40. 40. Muy bien, perfecto, chicos. Ustedes son unos genios. Ahí está, 40. Enano. Señala cuál es el óxido que presente mayor teta. Sabes que depende de la cantidad de oxígenos. ¿Cuál es el que tiene más oxígenos? La La B. B. La B. Besito. B. En un ácido, el teta depende del hidrógeno. ¿Cuál es el que tiene más oxígeno? ¿Cuál es el que tiene más hidrógenos? Enano. La E. La Enano. E. Enano. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Complicado? No creo, ¿no? No, Para nada. ya está. ¿Listo? Ready. Esto de aquí, por favor, lo haces. Te están dando las masas y te están dando las valencias. Olvídate de los signos, solamente utiliza los números. Y aquí, ya sabes, duplicas la cantidad de oxígeno, la cantidad de OH es normal, se mantiene, la cantidad de hidrógenos se mantiene, la cantidad de oxígeno se duplica, la cantidad de OH se mantiene y la cantidad de oxígeno se duplica. ¿Está bien? Ok. Listo. ¿Colocas ahí? Ahí está. En este caso, a ver, en este caso me dice verdadero o falso, ¿no? A ver, ya, me va a pedir incorrecta, ¿ya? Ahora tienes. Respecto al peso equivalente de una sustancia química, reacciona con 8 partes de masa de oxígeno. A ver, reaccionaba con 8. ¿Cuál era su peso equivalente del oxígeno? 16. 16, ¿no? 16 entre qué? 16. Entre ¿Entre? 2. ¿Entre? 2. Entre 2. ¿Y cuánto da 2. 16 entre 2? 8. 8. 8. ¿Está bien? 8, ¿sí o no? 8 partes de masa de oxígeno, ¿no? O sea, para agregar un elemento con el oxígeno, voy a necesitar 8 de oxígeno. Si le agrego el doble, 16. Si le agrego el triple, 24. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? A eso se refiere con afinidad, pues. Si tú agregas 100 gramos de azúcar en 100 litros de agua, se disuelve. Pero si le agregas más, ya no se disuelve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregarle más agua. ¿Se entiende más o menos la relación que existe? ¿Sí? Es una afinidad y también obviamente por proporción. Eso tiene que ver mucho con las soluciones. Tema que también vamos a ver más adelante. Se combina con 71 partes de cloro. El valor es 71, ¿recuerdas? Eso es teoría. ¿71 o 35.5? Sí, 35.5. 35.5, muy bien, era 35.5, pero no era 71, ahí está mal. Ujú. ¿Sí? Involucra la transferencia de una mol de electrones. A ver, las partes equivalentes involucran la transferencia de una mol de electrones. No tiene ni siquiera mucha relación eso, ¿ok? Es 49 para el ácido ortofosfórico cuando actúa como ácido diprótico.
Normalmente, ¿cuál es su peso equivalente? A ver, sería 98 entre 3, ¿cierto? Normalmente. ¿Cuánto sale eso? 32, coma y algo. Listo, 32, y algo, ahí está, ¿no? Ah, pues entonces ese es falso. Sí, pero ahí te dice, ahí hay un detalle. No te está diciendo que está trabajando del todo, sino que está trabajando como. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Ácido diprótico. Ácido. Diprótico. ¿Y di qué significa? 2. 2. Dos. ¿Cuánto sale eso? 49. 49. Ten cuidado, ya. Si te dice que trabaja con una cantidad la cual no es el total, porque acá sería triprótico, ¿ok? Pero te está diciendo diprótico. Esto es, ¿verdad? Verdadero. ¿Está bien? Listo. Bueno, todo lo demás es lo mismo, ¿ok? Acá 56 es la masa, lo divides entre 2, me parece, ¿cierto? Porque hay 2 oxígenos. ¿Cuánto sale 56 entre 2? 28. 28. Pero no te pide eso, porque eso es peso equivalente. Te pide número equivalente. ¿Y qué debes hacer? Dividir la masa sobre 56. 10. 10. ¿Sale? 10. 10, ¿cierto? ¿Sí? Para los que no lo captan. 56 es la masa molecular y lo vas a dividir entre su número de oxígenos por 2. Y eso te sale 28. Para el peso, para el número equivalente, vas a dividir la masa en gramos que te están dando sobre su 28. peso equivalente, 28. ¿Qué sale? 10. Sale 10. Bueno, 10. acá es una división, ya me he equivocado, calma, a poner, es una división, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Lo demás te voy a dar las claves para que lo verifiques. ¿Está? Por favor, tómale captura. Listo. Lo mismo, acá te están pidiendo números, recuerda, por eso te están dando la masa. El resultado que te dé, le vas a dividir a este, ¿ya? El resultado que te dé. Ah, no, perdón, acá no. Acá más bien creo que te están dando el peso. No, te piden hallar el peso, acá tienes que ir en reversa. ¿Está bien? Acá te están dando te piden el peso, tienes que ir en reversa. ¿Ok? Te están dando el número equivalente en gramo, me parece, ¿sí? Tienes que verlo eso, ¿ya? Te están dando el peso, digamos, ya en gramo, ¿ya? ¿Listo? Ya está. Toma la captura. Bien. Entonces, chicos, hasta ahí nos estaríamos quedando. Ok, jóvenes, espero que, bueno, tengan un buen fin de semana, que se cuiden. Chao, Y profesor. hasta luego. Hasta Cuídese, luego, se cuídense. No, Cuídense. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Cambio Hasta fuera, luego, profe, cambio cuídate. fuera.